Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy con el módulo de estrabismo y osteomopiatría, hoy con dos charlas, así que vamos a empezar con la primera, que está a cargo de la doctora Susana Gamio, a quien saludo. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí hoy. Vamos a comenzar esta tarde con los estrabismos verticales. Como ustedes saben, dentro de los estrabismos verticales, los más frecuentes son la desviación vertical disociada y la apariencia del oblicuo superior, que es el tema que tienen ustedes a continuación. Así que demos comienzo ya a hablar del estrabismo disociado. Es un desorden oculomotor complejo que se da en pacientes con alteraciones precoces de la visión binocular. Tiene difícil tratamiento quirúrgico, la única opción es el tratamiento quirúrgico. Hay controversia en la etiología y es imposible hacerlo desaparecer por completo. El propósito del tratamiento entonces es obtener una desviación latente, compensada, mejorar el control, pero aunque tengamos una exitosa cirugía cuando ocluimos un ojo, muy posiblemente veremos una hipertrofia, o sea que queda una hipertrofia residual pero latente. Eso es lo que buscamos con el tratamiento. Con respecto a la clínica, se trata de un movimiento lento, variable, intermitente, de elevación, extorsión y abducción. Es involuntario y el paciente no percibe la desviación. Se da, como les dije, en pacientes con estrabismo precoz. Habitualmente tienen además nistagmus latente, muchas veces tortícolis y disfunción de oblicuos asociada. Puede ser latente cuando se manifiesta solamente con la oclusión o manifiesto cuando espontáneamente se pone de manifiesto la hipertrofia, especialmente cuando el paciente está cansado o nervioso. Puede ser simétrico, o sea que tiene una hipertrofia similar en cada ojo, o asimétrico, una desviación diferente. Puede ser comitante cuando mide lo mismo en diferentes posiciones de la mirada, o incomitante cuando es mayor en aducción o en abducción, y esto generalmente se da cuando hay hiperfunción de oblicuos. Usualmente es bilateral, aunque algunos casos son tan asimétricos que parecen monoculares. Siempre hay que tratar de investigar la bilateralidad porque la mayoría de los casos son bilaterales, aunque pueden ser muy asimétricos. Les dije que la disfunción de oblicuos va a generar incomitancia, o sea, diferente ángulo de desviación en las distintas posiciones de la mirada. Cuando tenemos hiperfunción de oblicuos inferiores, vamos a tener un patrón B, o sea, se va a abrir en la mirada arriba y se va a cerrar en la mirada abajo. Vamos a tener extorsión en el fondo de ojos y vamos a tener mayor desviación vertical en aducción. El ojo que aduce va a tener más hipertrofia que cuando abduce. Cuando ocurre la hiperfunción de los oblicuos superiores, vamos a tener el patrón inverso. Vamos a tener patrón A, vamos a tener intorsión en el fondo de ojos y mayor desviación vertical en abducción. Esto es importante conocerlo para cuando planeemos el tratamiento quirúrgico. Es muy importante, además de medir la DBD en las distintas posiciones de la mirada para ver la incomitancia, realizar la maniobra de inclinación cefálica. ¿Y cuál es el comportamiento de la DBD a esta maniobra? La desviación vertical va a aumentar al inclinar hacia el hombro contralateral. Esto es el comportamiento inverso a la apariencia del oblicuo superior, en el cual la desviación es mayor hacia el hombro homolateral. En este caso, la desviación va a ser mayor hacia el contralateral. Si en un paciente con DBD tenemos mayor desviación hacia el hombro homolateral,
tenemos que considerar que tiene contractura del recto superior. Y esto puede invertir esta maniobra. También es importante conocerlo porque si hay contractura del recto superior, hay que involucrar este músculo en el tratamiento quirúrgico. El test de Posner es un test muy útil para el diagnóstico de la DBD. Se basa en ocluir un ojo y cuando uno lo ocluye vamos a ver que en general aumenta la esotropia, aparece una hipertropia del ojo ocluido que cuando eleva extorsiona y se va a manifestar el nistagmus latente en el ojo fijador. En este ojo solamente vamos a ver una intorsión. Si ocluimos luego el ojo contralateral, vamos a ver que el ojo hipertrópico desciende, mientras que el ojo que ocluimos, el ojo fijador, asciende y se equilibran en lo vertical. Destapamos un ojo y vuelve a ocurrir el mecanismo inverso. El ojo que eleva extorsiona y el ojo que desciende intorsiona. Siempre es un movimiento vertical y torsional simultáneo. No es solo un movimiento vertical de hipertropia, sino que es un movimiento de elevación y extorsión. ¿Sí? También podemos investigar el fenómeno de Bialchowski, que es diferente al signo de Bialchowski de las paresias del oblicuo superior. ¿Y en qué consiste? En que si nosotros ocluimos un ojo para desencadenar la DBD, vamos a ver que se produce una hipertropia en este ojo, y si le ponemos un vidrio rojo oscuro al ojo que está fijando, vamos a ver que el ojo que estaba hipertrópico desciende. Este comportamiento, que se llama fenómeno de Bialchowski positivo, se encuentra en aproximadamente el 50% de los casos de DBD, es patognomónico de la DBD y confirma nuestro diagnóstico. También podemos hacer con el brillo rojo investigar la respuesta al test del brillo rojo. Si nosotros le colocamos un brillo rojo oscuro a partir del vidrio número 13 de la barra de Bagolini por delante de cada ojo, el paciente va a ver la luz roja por debajo de la blanca si tiene capacidad de percibirlas ambas. Hay algunos pacientes que tienen intensa supresión y ven solo una de las luces, pero si perciben las dos van a ver la roja abajo independientemente del ojo donde se coloque. Esto es diferente a lo que pasa en una desviación vertical no disociada, en que si lo ponemos sobre un ojo va a ver la luz roja abajo y al colocarlo sobre el otro va a ver la luz roja arriba. Entonces, saber que si tenemos sospecha de DBD, le ponemos el vidrio rojo y poniéndolo sobre cada ojo lo ven abajo, confirmamos que se trata de una DBD. Con respecto a la etiopatogenia, les dije que genera controversia. Hay muchas teorías que tratan de explicarla, pero las dos más frecuentes son la de David Guyton, que dice que sirve para bloquear el nistagmus latente o el nistagmus latente manifiesto, mejorando la visión del ojo fijador. O sea, Guyton dice que la DBD tiene el propósito de mejorar la visión del ojo fijador. Esto lo investigó realizando registro de movimientos oculares, que cuando aparece la DBD disminuye el nistagmus latente. Mientras que Brodsky dice que no tiene un propósito, que la DBD es un reflejo primitivo a la luz que emerge cuando la visión binocular está impedida en la infancia, que los pacientes perciben los estímulos binoculares desiguales, se produce una sensación subjetiva de inclinación y que entonces el ojo que tiene menos estímulo asciende para equilibrarse con el ojo que tiene un mejor estímulo y de esa manera se produce esta divergencia vertical. En el mecanismo estamos un poco más de acuerdo.
si bien muchos libros dicen que la DVD no sigue la ley de Hering, si lo vemos como vergencia más versión, podemos decir que sí la cumple. El ojo, cuando se produce la hipertropia, se contrae el oblicuo inferior y en el ojo fijador el oblicuo superior. Esto genera una desviación vertical porque el oblicuo inferior es elevador y el oblicuo superior es depresor, y entonces se produce posteriormente una versión en el ojo mediada por ambos rectos superiores. En el ojo hipertrópico se suman los componentes verticales y el ojo asciende, y en el ojo que está fijando la elevación del recto superior se compensa con la depresión del oblicuo superior, y como ambos son intorsores, se manifiesta la intorsión de este ojo que fija. Entonces, el mecanismo sería vergencia más versión, y de esa manera podríamos pensar que este tipo de estrabismo sigue la ley de Hering. El componente horizontal de la DVD se llama DHD, desviación horizontal disociada. Se manifiesta generalmente como una exodesviación intermitente, aunque puede ser también una exodesviación. Es de variable amplitud, es lenta, parece monocular o es muy asimétrica entre cada ojo. También se asocia, como les dije, al nistagmus latente, a la supresión, a variabilidad del ángulo. Hay una forma primaria que de entrada es exodesviación y una secundaria a una esotropia congénita o infantil, ya sea tras la cirugía o espontáneamente. Para el diagnóstico de la DHD es muy útil el test de fijación reversa de Matthews y Komerel, en el cual se compensa con un prisma de base interna la exodesviación, se ocluye este ojo y se ve el comportamiento del otro. Si el ojo se mantiene quieto, significa que es una exotropia no disociada, mientras que si al compensar la desviación horizontal con el prisma de base interna sobre el ojo desviado, al tapar y destapar el ojo fijador vemos un movimiento de abducción, decimos que se trata de un estrabismo disociado. La videoculografía es un procedimiento, es un test diagnóstico que tiene gran utilidad en muchos estrabismos incomitantes, pero especialmente es útil en los disociados, porque nos permite estudiar la desviación horizontal, vertical y torsional con ambos ojos destapados. Aquí ustedes pueden ver que está fijando en posición primaria con el ojo izquierdo, mientras que en las lateroversiones fija con el ojo derecho, y esta desviación es sin ocluir. Ustedes ven que tiene menos 6, significa una exodesviación de 6, mayor abajo 18 y menor arriba 9, entonces significa que tiene un patrón A y tiene una desviación que según con el ojo que fija, cuando fija con el ojo izquierdo tiene una hipertropia derecha, mientras que cuando fija con el ojo derecho tiene una hipertropia izquierda. Cuando ocluimos el ojo derecho, vamos a ver que siempre va a estar fijando con el ojo izquierdo, que siempre va a tener una hipertropia derecha, y podemos ver el patrón de incomitancia. Acá vemos que tiene 17 de hipertropia derecha en posición primaria, y esto disminuye hacia la derecha 8 y aumenta a la izquierda 12. Esto nos hace pensar que hay una hiperfunción de los oblicuos superiores porque la DVD es mayor en abducción. Y cuando tapamos el ojo izquierdo, vemos que siempre hay una desviación izquierda que también en este caso aumenta hacia la izquierda. Acá vemos más el patrón A y vemos una hipertropia que aumenta
en infraversión y disminuye en supraversión. Todos estos datos son importantes al realizar, como les digo, la indicación quirúrgica y después vamos a hablar de ello. También podemos hacer la medición al inclinar la cabeza a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a tener el monto de la desviación horizontal y vertical sin ocluir, ocluyendo el ojo derecho y ocluyendo el ojo izquierdo. Y ahí podemos ver que cuando inclinamos la cabeza, en los casos de DBD, la hipertrofia va a ser mayor al inclinar hacia el hombro contralateral. Con respecto al tratamiento, hay muchas técnicas quirúrgicas y esto significa que ninguna es perfecta. Se puede discutir sobre hacer cirugía bilateral versus unilateral, técnica simétrica versus asimétrica, y esto tiene que ver, como les digo, con que el estrabismo sea comitante o incomitante, simétrico o asimétrico. La forma más frecuente de tratarla es mediante el retroceso amplio de rectos superiores. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Que resuelve casos asimétricos porque podemos hacer mayor retroceso en uno que en el otro ojo. Es técnicamente fácil de realizar, trae pocas complicaciones, mejora además un tortícolis directo porque cuando el paciente tiene tortícolis directo, inclina la cabeza hacia el hombro del ojo fijador, o sea que fija con el ojo derecho intorsionado. Como el recto superior es un intorsor, si lo debilitamos vamos a mejorar este tortícolis. Y también produce una pequeña exodesviación que hay que tenerla en cuenta si hacemos retrocesos amplios de los rectos superiores, que puede producir aproximadamente 6 dioptrías de exodesviación. En este cuadro podemos ver el monto de retroceso que hacemos según el monto de DBD que medimos, ¿sí? El retroceso del recto superior, cuando es amplio, lo hacemos parcialmente con sutura colgante, o sea, pasamos un punto en esclera más o menos a 8 o 9 milímetros para evitar colocarlo sobre el oblicuo superior y dejamos con hand loose, con una sutura colgante, el resto del retroceso que planeamos hacer. Cuando tenemos hiperfunción de oblicuos inferiores y patrón B, la técnica de elección es la transposición anterior del oblicuo inferior, que es muy útil para tratar la hiperfunción de los oblicuos inferiores, la extorsión, el patrón B y la DBD. Hay muchas técnicas de transposición, la más utilizada es la Elliott-Nankin, que se coloca el oblicuo inferior en un solo punto en el borde temporal de la inserción del recto inferior. Si hay asimetría, podemos hacer una transposición graduada, o sea, uno a nivel del borde temporal del recto inferior y el otro un poco retrocedido para tener menor efecto. También hay técnicas como la de Stager que se colocan del lado medial o nasal de la inserción del recto inferior, y esta técnica, además de tener efecto antielevador, va a tener además un efecto que cambia la torsión del oblicuo inferior, que de extorsor pasa a ser intorsor. Es muy útil en agenesias del oblicuo superior o en traumatismos del oblicuo superior que tienen una gran hiperfunción del oblicuo inferior. Cuando tenemos hiperfunción de los oblicuos superiores y patrón A, dependiendo del monto de la incomitancia entre la desviación arriba y abajo, podemos hacer retroceso bilateral de rectos superiores solamente si la incomitancia es hasta 15, retroceso bilateral más tenectomía posterior entre 15 y 25, y si la desviación, la exodesviación en infraversión es muy grande y la hiperfunción de oblicuos superiores muy marcada, podemos hacer cirugía de los 4 oblicuos.
o sea, tenectomía de los oblicuos superiores y transposición anterior de los oblicuos inferiores. De este modo, tratamos la hiperfunción de los superiores, tratamos el patrón A y tratamos la DVD. Cuando tenemos cirugía, cuando tenemos ambliopía profunda unilateral, podemos hacer cirugía unilateral sin riesgo de hipercorregir. Y dentro de las cirugías monoculares podemos hacer un retroceso del recto superior unilateral si la DVD es mayor en abducción, una transposición anterior del oblicuo inferior unilateral cuando es mayor en aducción, o un plegamiento o resección del recto inferior unilateral, que es útil cuando el paciente tiene además una exodesviación, porque al reforzar el recto inferior generamos además una esodesviación y entonces con un solo músculo podemos llegar a tratar la exodesviación y la hipertrofia de este ojo amblíope. Si bien la mayoría de las veces la hipertrofia se nota en el ojo no fijador, cuando medimos los pacientes encontramos que muchos de ellos tienen mayor DVD en el ojo fijador y entonces pueden mostrar incluso hipotropia del ojo contralateral en condiciones binoculares. Cuando ocluimos el ojo fijador tenemos, por ejemplo, una desviación como en este caso de esta niña de 13 años que tiene buena visión en cada ojo, el derecho es el fijador. Cuando ocluimos el ojo derecho, se está fijando con el izquierdo, tenemos una hipertropia derecha de 30, mientras que cuando ocluimos el ojo izquierdo y fija con el derecho, tenemos una hipertropia de 10. Esta gran asimetría requiere cirugía asimétrica y necesitamos hacer el retroceso de los rectos superiores mayor en el ojo derecho fijador, como en este caso que hicimos 12 milímetros de retroceso en el ojo derecho y solo 8 en el ojo izquierdo. Esta técnica de retroceso asimétrico da excelentes resultados. Acá también tenemos otra paciente con una DVD asimétrica mayor en el ojo izquierdo, que es el fijador, pero en este caso, como tiene patrón B y tiene hiperfunción de oblicuos inferiores muy asimétrica, decidimos hacer una transposición unilateral. Hicimos solamente la transposición del oblicuo inferior en el ojo izquierdo, que era el que mostraba mayor hipertrofia, y el resultado fue excelente porque había una gran asimetría. Si la asimetría es menor, tenemos que hacer una cirugía bilateral graduada. ¿Cuándo tenemos que reoperar un paciente con DVD? Fundamentalmente cuando tenemos una hipercorrección, o sea, una hipotropia de uno de los ojos, o cuando tenemos una hipocorrección, o sea, una DVD residual. También podemos tener algunas complicaciones, como la antielevación, que puede darse en los casos de transposición anterior del oblicuo inferior cuando la técnica no es prolija, o podemos tener también una hipotropia con pseudoptosis. Todos estos casos van a generar asimetría en las hendiduras palpebrales y van a requerir una reoperación. En cambio, si tenemos una hipocorrección simétrica y bilateral, generalmente si se encuentra compensada, aunque la encontremos con la oclusión, no es necesario retocarlo. Con respecto a las estrategias para reoperar, va a depender de la técnica que usamos previamente. Si hicimos un retroceso de recto superior, es bueno investigar en qué posición se encuentran esos rectos superiores debilitados, porque muchas veces al usar suturas colgantes, los
músculos se adhieren no en el lugar a donde pensamos que queríamos dejarlos, sino que se encuentra uno más adelantado que el otro y al reoperarlos los colocamos en el lugar apropiado con una sutura adherida a la esclera. Si fue una transposición del oblicuo inferior, en general tenemos que retrocederlo o hacer una miectomía con cauterización para evitar esta antielevación. Pero más que tratar reoperando una DVD, lo ideal es evitar reoperarlo, evitar el síndrome de antielevación haciendo una toma del oblicuo inferior limpia y colocándolo con un solo punto bien próximo a la inserción temporal del recto inferior y evitar las suturas colgantes en el recto superior. Si hacemos colgante, hacemos parcialmente colgante. En conclusión, la simetría de la DVD es importante para elegir el procedimiento quirúrgico. Recomendamos la cirugía unilateral o muy asimétrica si la asimetría es pronunciada, y si es muy pronunciada incluso se puede hacer, como les digo, unilateral, aunque tenga buena visión en ambos ojos. Tener en cuenta que la DVD puede ser mayor en el ojo fijador, y determinar la diferencia del retroceso en los rectos superiores muy asimétricos es todavía un desafío porque no existen reglas que nos digan qué diferencia realizar entre el retroceso de cada ojo. Todas las DVD simétricas se resuelven fácilmente con una técnica simétrica, ya sea los rectos superiores o los oblicuos inferiores, pero las asimétricas requieren un tratamiento personalizado. Finalmente, antes de agradecerles y responder preguntas si tienen alguna, les voy a decir que no mencioné que los pacientes, les dije que muchas veces tienen tortícolis, y este tortícolis puede ser directo, inclinando la cabeza hacia el hombro del ojo fijador, o inverso, inclinando hacia el hombro contralateral. Cuando tenemos tortícolis inverso, generalmente este tortícolis se utiliza para mejorar la desviación vertical, mientras que el tortícolis directo en general se da en niños más pequeños y cuando todavía no está resuelto el estrabismo convergente. Y como les dije, no mejora el alineamiento vertical, pero generalmente se mejora al realizar el retroceso de los rectos superiores. Muchas gracias por la atención y voy a ver si les contesto las preguntas, a ver si acá hay alguno. Acá a ver si veo alguna pregunta. No veo preguntas yo mientras estuviste Creo que hablando. hay comentarios, pero no veo preguntas. No. Y ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora? Aproveché una hora. ¿Y alguna? los escucho. Si alguien quiere preguntar, Sí. yo sé que esto es chino básico para quien hace oftalmología general, pero si quieren aprovechar a hacer alguna pregunta, estoy disponible para contestarla. ¿No hay preguntas? Bueno, Bueno, parece que no, Su, que no hay preguntas. quiere decir que quedó muy claro entonces. Bueno, Susana, te agradezco un montón. Gracias como siempre por estar Bueno, participando, ¿sí? Por tu tiempo. saludos a todos y hasta la próxima. Gracias, Susana. Un Chao, beso. chao. Bueno, ahora vamos a... Yo voy a compartir la charla del doctor Fernando Prieto Díaz, que iba a estar en este momento, en estas horas en viaje, y tenía miedo de no tener buena internet, y me pasó la charla ayer, así que yo ahora la voy a compartir y la voy a pasar, ¿sí? Aguarden un minuto.
Buenas noches. Me voy a dedicar a hablarles de las parecias del cuarto nervio craneal, que son importantes desde el punto de vista del estrabismo, porque son las parecias oculomotoras más frecuentes que uno va a observar en la práctica del estrabismo. Bueno, en cuanto a la etiología es lo que menos, desde mi punto de vista, tiene interés para el estrabólogo, que es lo que tiene que tratar de resolver el caso. Hay una gran división entre congénitas y adquiridas, tienen características diferentes. Las congénitas son las más frecuentes por lejos. Acá hay estadísticas de autores muy importantes, difieren las estadísticas. Acá Richard, por ejemplo, tiene muchas más adquiridas que congénitas, pero esto depende del hospital donde se desarrollen estas estadísticas, si es un predominio de niños o de adultos en estos hospitales. Dentro de las adquiridas sí predomina el trauma, predomina sobre el tumor, sobre todo el trauma craneoencefálico cerrado, y muchas veces que, un trauma que pasa desapercibido en algunas veces. Y eso se debe a las características anatómicas del cuarto nervio. Acá se observa que el núcleo está en el puente, cerca del acueducto, pero se decusa y sale posterior y tiene todo un recorrido lateral y tiene que atravesar en este sector al borde de la tienda del cerebelo, que es el lugar donde generalmente se daña el mecanismo de golpe y contragolpe. Luego entra, bueno, pasa a seno cavernoso, entra a la órbita y llega hasta el músculo oblicuo superior, que es paralelo al elevador de párpado del recto superior, pero obviamente al traspasar y cambiar su orientación en la tróquea lo convierte en un músculo con una acción totalmente diferente, depresora. Hay también confusión en cuanto a la terminología. En castellano nosotros decimos parálisis cuando hay una absoluta falta de funcionamiento del nervio, entonces acá podemos decir que son prácticamente, no se ven las parálisis. Si hubiera una parálisis completa del oblicuo superior sería totalmente incurable. Lo que son, sí, casi todas son parecias, y las clasificamos con la sigla POS, que es, o sea, paresia oblicuo superior. En la nomenclatura anglosajona hay mayor confusión, porque parálisis sería una parálisis total. Paresis es una paresia y paretic es un músculo que está pareciado pero no paralizado. Hasta acá más o menos está claro, pero el problema es con esta palabra que la utilizan muchísimo, que es palsy, que puede corresponder tanto a una parálisis total como a una paresia. Y la sigla que generalmente utilizan es SOP, que es Superior Oblique Muscle Paralysis. Pasamos a las características clínicas del cuarto nervio. De la paresia del cuarto nervio, lo más importante es la hipertropia del ojo afectado. Es una causa más frecuente de hipertropia. La hipertropia, acá con hipertropia nos estamos refiriendo a una desviación vertical. La desviación vertical o la hipertropia va a ser mayor en la teloversión opuesta, es decir, si tengo una paresia izquierda, va a ser cuando miro para la derecha, es decir, para el lado de la nariz. Va a haber siempre tortícolis con inclinación al hombro del lado opuesto. Esto se debe a que el paciente trata de evitar la diplopia vertical, que es lo que más le molesta. Existe el signo de Bielchowski positivo, que significa que la hipertropia aumenta al inclinar la cabeza sobre el hombro del lado afectado. Este es un signo, digamos, cardinal para el diagnóstico de una paresia del oblicuo superior y diferenciarla, por ejemplo, de una hiperfunción primaria del músculo oblicuo inferior, que también se va a presentar la hiperfunción del oblicuo inferior en la paresia del oblicuo superior. El patrón en B le sale anisotropía vertical en B, o sea que va a ser mayor convergencia abajo, mayor divergencia arriba, que es pequeña en las unilaterales y puede ser muy marcada en las bilaterales,
y la extorsión del ojo pareciado, siendo el oblicuo superior un músculo intorsor. Acá se observa una niña con una paresia del oblicuo superior izquierdo, acá se observa la hipertrofia en posición primaria, y acá están las posiciones en todo el campo de las miradas. Vamos a observar que a la derecha la hipertrofia es mucho mayor que para la izquierda. Y esto es lo que nosotros denominamos incomitancia en la lateroversión. Es decir, incomitancia significa que la medición de la desviación no es la misma en todo el campo de la mirada. Y comitancia, y un extremo completante es cuando la desviación no es la misma en todo el campo de la mirada. También usamos el patrón en B que tiene esta línea, acá abajo la foto puede ser pero acá observa. Y el signo de Virchow característico, que es la hipertrofia, cuando se inclina la cabeza hacia el hombro del ojo afectado. Acá tenemos una paresia del oblicuo superior izquierda de una persona ya adulta, donde observamos las mismas características: hipertrofia mayor a mirar hacia el lado opuesto y menor o casi nula en la visión ipsilateral, campo de la mirada ipsilateral. Y característicamente el signo de Bielchowski. La persona compensa y naturalmente inclina su cabeza hacia la derecha, en este caso porque tiene paresia izquierda, bueno, no tanto como en la foto, pero acá lo estamos forzando, pero esto le hace evitar esto que está acá, que es el signo de Bielchowski. A medida que va inclinando la cabeza hacia el lado afectado, va aumentando la hipertrofia, que llega un momento que ya no la puede controlar y aparece diplopia. Bueno, nosotros analizamos las parecias del oblicuo superior desde el punto de vista quirúrgico. Es la manera más divertida de analizarla clínicamente, porque este análisis vamos a tener que ver qué es lo que tenemos que hacer quirúrgicamente y vamos a ir dándonos cuenta de todas las variedades de paresia oblicuo superior que existen. Existen dos factores importantes. Uno es la magnitud de la desviación de dioptrías en posición primaria, porque esto nos va a determinar cuántos músculos se van a operar. Y segundo, la forma en que está distribuida la hipertrofia, lo que decía recién de la incomitancia en lateroversiones, porque va a determinar cuáles músculos se van a operar. La magnitud de la desviación en dioptrías en posición primaria, y no hay un límite fijo, pero más o menos se establece en las 18 dioptrías de desviación vertical. O sea, una desviación mayor a 18 dioptrías sería ya para hacer cirugía en dos músculos, porque con uno no alcanzaría, y menor a 18 estaría bien poder solucionarla o mejorarla operando solo músculo. Y bueno, en relación a la forma que está distribuida la hipertrofia, determina qué músculos se van a operar. En el ojo afectado, los músculos que se operan, el más frecuente es el oblicuo inferior, que se lo debilita, el recto superior, que se lo debilita, y el oblicuo superior, que se lo refuerza, se le hace un implemento otaki. Y algunas veces tenemos que recurrir a cirugía en el ojo sano, y el músculo que se opera en el ojo sano es el recto inferior, donde siempre se lo va a debilitar para poder compensar una desviación vertical. Existen estos tipos clínicos de presentación de parecias del oblicuo superior, que fue establecido por Knapp. Es una clasificación, bueno, no se usa tanto ahora. Acá las rayitas significan que hay más hipertrofia. Tenemos, por ejemplo, del tipo 1, donde se manifiesta como una hiperfunción del oblicuo inferior, pasando por todas las variantes. Yo voy a señalar esta, voy a señalar esta de acá, donde hay una contractura del músculo recto inferior contralateral, y hasta esta forma, la 6, tipo 6, donde desapareció la incomitancia y hay comitancia en todo el campo de la mirada. Aquí ya entramos en el campo, del 4 hasta el 6, en el campo de los que llamamos secundarismos en la paresia del oblicuo superior. Cuando ocurre una paresia, lo primero que sucede es la hiperfunción secundaria de su antagonista, el músculo
oblicuo inferior. Entonces la desviación vertical está caracterizada por la incomitancia en las lateroversiones. Si predomina la hiperfunción del oblicuo inferior, la desviación vertical mayor va a ser en supraaducción. Y si predomina la hipofunción del oblicuo superior, cosa que es en muchísimas menos veces, la desviación vertical mayor va a estar en infraaducción. Digo muchas menos veces porque muchas veces la posición diagnóstica del oblicuo superior paradójicamente se observa normal, a pesar que está apareciado. Pero si la parecia es lo suficientemente importante como para producir desviación vertical en posición primaria, con el tiempo va a afectar el estado estructural de los músculos rectos y va a producir los secundarismos, lo que se llaman secundarismos de la parecia del oblicuo superior. Acá vamos a observar una parecia del oblicuo superior del ojo izquierdo que afecta a la posición primaria, produce hipertropia, y el ojo derecho es el dominante. Entonces esto genera una contractura por acortamiento del recto superior del ojo afectado. Entonces, donde al principio hay hipertropia en aducción, luego va a haber hipertropia en todo el campo de la mirada, porque la contractura del recto superior produce una tendencia a la comitancia. Esto ocurre cuando la parálisis es del ojo no dominante, en este caso del ojo izquierdo, y afecta la posición primaria. Pero acá tenemos una parecia del oblicuo superior que afecta al ojo dominante. Ahora el ojo dominante es el izquierdo y tiende a la hipertrofia. Pero como este ojo es el fijador, hay que bajarlo, y al bajar, también por la ley de Hering, baja el derecho, y lo que se produce es una hipotropia del ojo derecho, y esto va a generar una contractura del recto inferior que también cambia el cuadro en que se presenta la parecia del oblicuo superior. Entonces, a ver, acá no hay una tendencia a la comitancia en todo el campo de la mirada, sino solamente el recto inferior que genera tendencia a la comitancia en el campo de la mirada inferior. Esta niña joven, tenía una parecia importante en el ojo izquierdo, se observa el tortícolis importante que le generaba, una parecia congénita, con una gran hipertropia en posición primaria. Esta es el cuadro de las desviaciones. Se observa que además tiene una pequeña ET, pero tenía una gran desviación prácticamente en todo el campo de la mirada, con un gran Bielchowski. Vemos que de 40 pasaba a 18. Es importante que hacia el otro lado siempre haya hipertropia, porque eso nos habla que más que es unilateral que bilateral, como ahora vamos a observar más adelante. Estas eran las fotos en todas las posiciones de la mirada. Acá se ve la hipertropia en posición primaria, acá la hiperfunción importante del oblicuo inferior, pero también, fíjense, acá y acá había hipertropia en el territorio del recto superior. Entonces, acá está Bielchowski, lo que se realizó, a pesar de no ser una parecia del oblicuo superior, acá está dominada por los secundarismos, se hizo un retroceso del recto inferior en el ojo sano de 5 milímetros y un retroceso del recto superior en el ojo afectado también de 5 milímetros, porque la magnitud de la desviación ameritaba hacer 2 músculos verticales. Y se complementó, bueno, con un retroceso del recto medio de 5 milímetros. En el postoperatorio se había corregido el tortícolis, se había corregido la desviación vertical en posición primaria. Observen acá, se observa el punto de la cirugía en el recto medio. Y quedó, bueno, una micro desviación, que esta chica tenía una parecia congénita, no tenía visión binocular en el sentido estricto, así que es un caso que lo declaramos prácticamente curado. Las parecias, bueno, pueden ser unilaterales o bilaterales, y esto es sumamente importante en este tema. ¿Por qué? Porque las unilaterales muchas veces son en realidad bilaterales. Las formas bilaterales pueden ser manifiestas, enmascaradas y ocultas. Las manifiestas las clasificamos en simétricas o asimétricas, según haya mayor o menor parecia en un ojo que en otro. Las enmascaradas, como su nombre lo indica, son tan escondidas. Tenemos signos de certeza y signos de sospecha. Enmascaradas con signos de certeza y enmascaradas con signos de sospecha. Y las ocultas las clasificamos en verdaderas y falsas. Las falsas en realidad no son formas ocultas, sino hipercorrección.
Y se van a observar, bueno, para un experto, que la simetría de la paresia bilateral, partimos desde las formas manifiestas simétricas, que son las parecias más simétricas, hasta las ocultas, que son las parecias más asimétricas. Acá vemos esta niña que tenía una paresia del ojo derecho, congénita, con un gran tortícolis hacia la derecha. Esta niña fue operada y observen que tenía una forma oculta, ya más grande, está festejando cumpleaños con el tortícolis al otro lado, porque ahora tenía una paresia en el ojo derecho. Este niño tenía, fíjense el choque, tenía una hipertropia posición primaria, y se le realizó una cirugía sobre su ojo izquierdo, y tiempo después, un año después, el niño presentaba el siguiente estado, que es una hipertropia derecha. O sea que había una paresia bilateral oculta en el ojo derecho. Entonces, en las formas ocultas no hay nada que nos haga pensar que el cuadro es bilateral, nada. Simplemente que nosotros operamos el ojo afectado y tiempo después, en tiempo variable, aparece la paresia en el otro. Significa que la paresia que primeramente tratamos era tan grande que ocultaba a la del otro ojo, porque esta es una dimensión que los dos ojos son para el mismo lado, son para arriba. Entonces, en las formas ocultas el diagnóstico es siempre posoperatorio. Hay un axioma que toda paresia del oblicuo superior es bilateral hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es lo que debe ser advertido al paciente en toda paresia unilateral. Este es el fenómeno del ocultamiento. En el ojo, acá tenemos un ojo derecho con más paresia. Acá lo cuantificamos, tenemos más 4, más 6, más 8, más 4, más 6, más 8, es decir, un cuadro de incomitancia de profunción del oblicuo inferior. Del lado izquierdo tenemos menos paresia también cuantificada, y observamos que la suma de estas dos nos va a dar este resultado, que es lo que nosotros vamos a ver. Es decir, que vamos a tener una paresia que parece del lado derecho, pero la paresia del lado izquierdo que no se ve la hace más incomitante. ¿Por qué? Porque bueno, acá más 4 menos 2 da más 2, más 8 menos 0 da más 8, entonces eso genera mayor incomitancia. Entonces el ojo con menor paresia transforma en más asimétrica a la paresia que es falsamente unilateral contralateral. No deben ser confundidas con hipercorrecciones por cirugía de paresia unilateral verdadera del oblicuo superior, en donde también ocurre una inversión de la hipertropia. En los dos casos tenemos una inversión de la hipertropia posoperatoria. Acá se observa una paresia unilateral simple, con hipertropia cuando mira del ojo derecho, cuando mira a la izquierda, lo más significa desde positiva, partícula positiva. Se hace una cirugía unilateral para solucionar esto, y ahora tenemos una negativa donde tenemos una positiva. Entonces esto es una hipercorrección, porque, o sea, corregimos de más, y se manifiesta la inversión de la hipertropia en el campo de la mirada donde nosotros ejercimos el efecto de la cirugía. En cambio, acá tenemos el mismo ejemplo, le hacemos la misma cirugía, y ahora solucionamos el problema donde estaba afectada, donde estaba la hipertropia, pero tenemos hipertropia inversa en el otro lado. Entonces, esto sí es una forma bilateral oculta. Acá tenemos un ejemplo de hipercorrección. Esta niña tenía una gran hipertropia y no hubo más remedio que hacerle un debilitamiento de los dos elevadores del ojo derecho, del retrocesor recto superior y retrocesor del oblicuo inferior, y estas eran las medidas preoperatorias. Y bueno, acá están las fotos postoperatorias, que aparece una hipercorrección. Se observa acá cómo se invierte la hipertropia en el campo de la mirada de los músculos que hemos operado. De todas maneras, bueno, se pudo corregir el tortícolis, se pudo corregir la posición primaria, y con el tiempo la inversión de la hipertropia, como sabemos que una hipercorrección no dio problemas, porque si es una inversión de la hipertropia por forma oculta, la paresia del otro ojo empieza a ser cada vez mayor y ahí también hay que operar. Cosa que no sucedió con esta niña.
Las formas enmascaradas son aquellas parejas bilaterales del oblicuo superior que muestran algún signo de bilateralidad. Y ese signo generalmente debe ser buscado, pues se encuentra confundido con el cuadro de pareja del otro ojo, del ojo contralateral. Entonces tenemos signos de sospecha y signos de certeza. Signos de sospecha son la gran incomitancia entre las lateralizaciones opuestas, o gran incomitancia de Belchowski, por ejemplo, un Belchowski de un lado da 30, del otro lado da 0, el patrón en B alto, la gran exciclotorsión y la exciclotorsión del ojo sano. Y los signos de certeza son la hiperfunción del oblicuo inferior contralateral, la inversión de la desviación vertical y la inversión del Belchowski. Sin embargo, siempre realizamos cirugía unilateral en todos los casos, aunque haya signos de sospecha. Nunca operamos ambos ojos con signos de sospecha. Y con signos de certeza operamos el otro ojo, el mismo acto, cuando hay una hiperfunción del oblicuo inferior contralateral, del ojo que en principio parece sano. Es importantísimo diferenciar el cohortes alternado con prismas y el estudio de las versiones, que pues son procedimientos no comparables, sino que se complementan y hay que hacer los dos. No debería realizarse una indicación quirúrgica solo con uno de estos dos test semiológicos. El cohortes con prismas nos da la máxima versión mensurable, mientras que el estudio de las versiones nos da la máxima versión posible. La máxima versión mensurable puede indicar una DB positiva y la máxima versión posible una DB negativa, paradójicamente. El cohortes con prismas tiene muchas limitaciones técnicas, ópticas, en cuanto al tamaño del prisma, cómo fue rotulado, y sobre todo anatómicas, que son el arco superciliar y el puente nasal. Observen esta joven que la limitación del cohortes con prisma, que para medir, por ejemplo, en esta posición, tiene que estar fijando también con el otro ojo, pero si llevamos a una versión extrema, el otro ojo desaparece, entonces ahí el prisma no sirve. Acá la estamos viendo de frente, en la primera foto, vemos que hay ortotropia, pero cuando le llevamos a una versión extrema, vemos que hay hiperfunción del oblicuo inferior, cosa que con los prismas no nos podríamos haber dado cuenta. Este joven presentaba un cuadro de paresia oblicuo superior derecha típica, con gran hipertropia esto fue en el año 2009, con gran hipertropia en la traversión derecha, hiperfunción del oblicuo inferior de 3 cruces, hipofunción del oblicuo superior, y lateral, se observa aquí. Y bueno, y tenía estas medidas, es decir, que tenía una gran incomitancia en contra de las traversiones. O sea, por ejemplo, mirando a la derecha tenía 25 dioptrías de hipertropia y mirando a la izquierda 2. O sea, esto es una gran diferencia. Y esto pasaba en todo el campo de la mirada. Entonces, era una forma, supongamos, una forma enmascarada con signos de sospecha. Y se le realizó un retroceso, un debilitamiento del oblicuo inferior de 12 milímetros según técnica de Abt, con un muy buen resultado, fíjense, ortotropia y una pequeña hipocorrección en el campo de la mirada del oblicuo inferior que fue debilitado, pues seguía con una dimensión negativa. Pero esto era la medición cohortes con prisma. Y estas son las fotos, fíjense las fotos acá en verde claro. Estas fotos vamos a ampliarlas a 30 días. Fíjense que en esta posición el cohortes con prisma nos daba un -6, una hipocorrección, pero el estudio de las versiones daba ortotropia. En la derecho arriba daba ortotropia, tanto cohortes con prisma como estudio de las versiones, pero en la supralateroversión izquierda no había ortotropia como nos mostraba el cohortes con prisma, sino que había una DB positiva, ya una inversión de la hipertropia al mes de operado. Entonces había sido una forma enmascarada con signos de sospecha. Vuelve unos años después y con una gran hipertropia derecha, porque en ese momento se dejó esperar, el paciente estuvo más o menos bien, desapareció, porque solamente le molestaba ahí arriba, en la supraaducción, y entonces después se le fue complicando con diplopia tortícolis, y fíjense que termina con una gran hipertropia en la lateroversión izquierda, con un signo de Belchowski muy positivo, y finalmente se le tuvo que realizar una miectomía del oblicuo inferior del ojo derecho, es decir, que paradójicamente
se hizo más cirugía en el ojo donde estaba oculta la paresia que en el ojo donde estaba manifiesta. Entonces, en las formas enmascaradas con signo de sospecha, el diagnóstico siempre es posoperatorio. Nosotros sospechamos que puede ser bilateral. Hay que operar un ojo. Si anda bien, bueno, era unilateral, y si era bilateral va a aparecer la hipertropia en el otro ojo, pero no podemos operar los dos en el mismo acto. Acá este sujeto tiene una hipertropia derecha de más 25, que es mucho. Se va a 25-30 cuando mira a la izquierda. Y si observamos en la supralateroversión derecha, hay una inversión de la hipertropia, hay una hiperfunción del oblicuo inferior contralateral. Entonces es una bilateral enmascarada con signo aquí de certeza. Y es la hiperfunción del oblicuo inferior contralateral con inversión de la hipertropia. Entonces aquí sí hay que operar, hay que hacer un pequeño debilitamiento, un gran debilitamiento del lado derecho y pequeño de la izquierda. Esta niña con tortícolis a la izquierda se inclina hacia la derecha y aparece hipertropia derecha, caracterizando una paresia del oblicuo superior derecho. Ahí está el Bielchowski. Y estas son en todo el campo de la mirada, tiene hipofunción también del oblicuo superior y mucha hiperfunción del oblicuo inferior. Pero fíjense cómo se enmascara. Vamos a analizar esta foto, vamos a ampliarla y vamos a ver que hay una inversión de la hipertropia. Es decir, que también acá estamos en un caso de enmascarada con signo de certeza. La certeza es la hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo. Entonces acá vemos el fenómeno del enmascaramiento. Tenemos lo mismo, el mismo cuadro que para el ocultamiento en el ojo derecho, pero acá hay un cambio que es, por ejemplo, una gran hiperfunción del oblicuo inferior del lado contralateral. Entonces, como ya explicamos, la suma algebraica nos va a resultar esto, que es lo que observamos en la niña, por ejemplo, que el cuadro aparece a simple vista como si fuera una paresia del ojo derecho, pero hay una inversión de la hipertropia. Decimos como se llaman enmascaradas, es el ojo de la máscara que nos permite descubrir al impostor. Entonces, el ojo con menor paresia en alguna posición de la mirada supera al de mayor paresia en la desviación vertical, invirtiéndola. Fenómeno de enmascaramiento. Y en cuanto al patrón en B, es decir, la anisotropía vertical en B, es decir, mayor divergencia arriba, mayor convergencia abajo, que puede ser ET abajo, ortotropia arriba, o puede ser XT arriba, ortotropia abajo, o puede ser XT arriba y ET abajo. Bueno, acá es un estudio de solo 10, más o menos podemos decir que cuando la anisotropía es de 10 hasta 10, casi seguro que es una forma unilateral. Cuando es más de 19, casi seguro es una forma bilateral. Entonces, que la sospecha está entre 10 y 18 dioptrías de anisotropía vertical. Si es menos de 10, estamos casi seguros que es unilateral, más de 18 es bilateral. Entre medio, la duda. En cuanto a la torsión, que es importante para el diagnóstico, no tanto para el tratamiento. Decimos que el músculo oblicuo superior es inciclotorsor. Entonces la paresia del oblicuo superior produce un desbalance torsional en favor de su antagonista exciclotorsor, el músculo oblicuo inferior. Entonces se produce una exciclotorsión del ojo afectado. Sin embargo, la torsión ocular está sujeta a otras variables, como son el resto de los músculos cicloverticales. Luego de transcurrido un tiempo, se pueden establecer los llamados secundarismos en las parecias del oblicuo superior, que son modificaciones y producen modificaciones en la magnitud de la exciclotorsión. Existe lo que se llama la ciclofusión. Acá vemos en el famoso libro de Ward una torsión y cómo el sistema sensorial la compensa. Esto se debe a que la retina está organizada en campos receptivos que son mucho más pequeños, que otorgan la gran discriminación aguda visual en el centro, y llegan hasta 8 grados, son grandes en la periferia. Entonces una pequeña torsión
o sea, una torsión de menor a 8 grados va a caer dentro del mismo campo receptivo, entonces la torsión no se va a manifestar perceptivamente. Y hay además 8 más de ciclovergencia, entonces, o sea, de motora. Entonces, si juntamos la compensación motora con la sensorial, 8 y 8, tenemos hasta 16 grados la capacidad para compensar una ciclodesviación. Es decir, que es mucha, mucha. La torsión se mide en forma subjetiva o objetiva, subjetiva con las varillas de Maddox o los vídeos de Bagolini, y objetiva en muchos métodos como la retiniografía, los CT, la OVI, la lupa de 90 dioptrías en lámpara hendidura, autorrefractometría, videoculografía, etc. Las parecias congénitas tienen una muy pequeña o inmesurable torsión subjetiva si la buscamos. Nunca son sintomáticas, nunca se quejan de torsión, tengan o no tengan visión binocular normal. Las parecias unilaterales adquiridas tienen siempre una mensurable torsión subjetiva si la buscamos, pero no son sintomáticas, los pacientes no se quejan de eso. La percepción espontánea del ciclo de torsión debe hacer sospechar siempre de una parecia bilateral. Pero esto ocurre solamente en parecias que son muy simétricas, es decir, que cuando miran derecho de frente prácticamente no hay hipertropia, las hipertropias están en las lateroversiones. Entonces, al no entrar en juego la desviación vertical o la diplopia vertical, sí ahí molesta la diplopia torsional. Si hay una desviación vertical, generalmente esta molesta mucho más que la torsional, y la torsional es como no se dan cuenta. Gráfico colaboradores encontraron 20 grados de excitotorsión subjetiva en la mirada abajo en las parecias del oblicuo superior bilaterales adquiridas, es decir, la diferencia entre la posición primaria y la mirada abajo, así en el 90% de los casos. Más o menos hay una pequeña excitotorsión natural en el ojo y la torsión es de 7.25 grados según Bixman y Von Orden, pero esto es más o menos porque Guyton y Weingarten establecen 2 de 10 estándar y dicen que un ojo normal puede estar entre 2.1 y 12.4 grados de torsión. Entonces, acá observamos la retinografía del segundo paciente que vimos con una paresia unilateral de un adulto. Vemos que en el ojo derecho hay una torsión normal de 5.5 y en el ojo izquierdo 13.2. O sea, pasó los 12 grados, ya esto es una torsión, exciclotorsión objetiva. Hay casos complejos en cuanto a la torsión. Esta mujer tenía una paresia del oblicuo superior derecho, se ve muy bien acá, miren el Bielchowski, todo. Fíjense en el ojo pareciado, que era el fijador. Esto pasa cuando afectas el fijador, tiene 7.9, es decir, una torsión normal. Pero en el sano tiene 17,1, una gran extorsión. Se hizo una mictomía del oblicuo inferior del ojo derecho afectado y pasamos de 7.9 preoperatorio a 2.5, es decir, corregimos bastante la torsión aún dentro del campo de la normalidad. Y existe otra dificultad que hace todo esto más subjetivo, es que nunca sabemos cuánto tenía de esta torsión este ojo antes de que aparezca la paresia. Y en el ojo izquierdo, que no tiene paresia, pero que tiene una exciclotorsión y que es por lo tanto un signo de sospecha de bilateralidad, de 17,1 grados pasó a 16,2, o sea, ni se modificó prácticamente. Claro que tampoco hicimos cirugía en este ojo, pero tampoco hubo una readaptación, digamos, sensorial de la torsión. Bueno, acá tenemos otro caso exactamente igual, parecia del ojo derecho, muy marcada, que es el fijador, porque el ojo izquierdo era muy ambliope, y con una gran extorsión en los dos ojos. En el ojo afectado tenía 16, se le hizo la mictomía, y de 16 pasó a 4. Acá tuvimos un gran resultado torsional. Pero en el ojo no afectado, fíjense que de 23 pasó a 20, el ojo que no se operó, o sea, tampoco hubo una readaptación sensorial. Bueno, esto es todo. Existen algunos otros aspectos de la paresia del oblicuo superior que escapan son más para expertos cirujanos o para realizar indicaciones quirúrgicas en casos difíciles,
escapan al interés del oftalmólogo general y de este curso. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo de la charla del doctor Fernando Prieto Díaz. Así que bueno, nos volvemos a ver la semana que viene. Recuerden que el lunes, después de las clases que hay, está la charla integradora, por eso está armado para que entren con micrófono y cámara, así que ténganlo en cuenta, porque les va a servir a ustedes la charla de integración. Así que nos vemos el lunes, ¿sí? Gracias por todo. Semana larga, hasta luego.